Análisis de los pecados capitales de El Bosco. Año de la pintura 1500. Estilo de la pintura. Óleo. Obra y biografía de El Bosco. Jerónimo Bosch, El Bosco, nació en 1450 en Holanda, pero realiza sus obras en Flandes. Fue el pintor preferido de Felipe II. Parece que se relacionó con Tiziano en la corte española. La compra de sus obras en España se inicia en los Reyes Católicos, pero fue Felipe II quien reunió un mayor número de tablas. Su obra es un intento de salvar la cultura clásica que se había difuminado en la Edad Media. Vive en la época de máxima riqueza de los Países Bajos, en que se forman academias de erudición y formación. Durante El Bosco es un competente importante. Los primeros pasos del Bosco se dieron dentro del goticismo acusado. La inspiración fundamental de la obra de El Bosco son ideas extraídas de las Sagradas Escrituras y otras obras de su época, pero muy timizadas siempre desde su óptica muy personal. Las principales características de las obras de El Bosco son perfección técnica y muy buena calidad en el dibujo, fantasía y originalidad. El Bosco incluye personajes fantásticos que en ocasiones llega a recordar a los bestiarios románicos. Parecen temas irreales, como si representaran sueños. Algunos estudiosos lo han relacionado con el surrealismo. Con estas fantasías, El Bosco pretende criticar la mala vida y la corrupción de los grupos sociales intocables de su época. Utiliza la burla y la ironía. La mesa de los pecados capitales. Para Isabel Mateo, especialista en este autor, es la primera obra de El Bosco por su pincelada apretada y menuda. Es un cuadro con un formato muy original cuyas representaciones ocupan un círculo. El centro del mismo está ocupado con una especie de pupila que representa el ojo de Dios y dentro de la imagen de Cristo de pie, en el sepulcro mostrando la llaga del costado. Es un Cristo gótico tipo piedad. El pintor se cuida bien de aclarar su escribiendo la leyenda Dios te ve. En el anillo periférico hay 7 espacios trapezoidales que representan los pecados capitales. En cada uno aparece la leyenda indicando el pecado que alude. Las dos filacterias situadas arriba y abajo del círculo general con textos en latín extraídos del Deuteronomio advierten de las consecuencias del pecado. La primera entre los tondos de la muerte y el juicio final dice: porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión. Si fueran inteligentes, entenderían esto y se prepararían para su fin. La segunda, entre el infierno y la gloria, reza: yo esconderé mi rostro de ellos y veré cuál es su fin. La humanidad parece haber perdido la razón y se deja arrastrar por los pecados capitales. Pero aún no está todo perdido. Cristo, representando en el anillo interior del gran círculo, vigila a los hombres, según indica la inscripción en latín que le acompaña. Cuidado, cuidado, Dios está mirando. Los 3 textos que figuran en esta obra ponen en relación la omnipresencia de Dios, la libertad del hombre y las consecuencias del pecado, como en el carro de Heno, el tríptico incompleto del camino de la vida o el jardín de las delicias. El mensaje que está escrito en la mesa de los pecados capitales es que el infierno es el destino para los que se alejan de Dios. El Bosco incluyó en ella 5 círculos. En el centro del mayor de ellos, semejante a un gran ojo o al interior de un espejo cóncavo, se representa a Cristo saliendo de la tumba como varón de dolores y mostrando la llaga del costado.
en una imagen similar a la que vemos en la misa de San Gregorio en el verso de la adoración de los magos del Prado. Esa imagen es una llamada al fiel, para que siga al camino que Jesús le indica y medite sobre su muerte en la cruz para remitir los pecados de los hombres. En el anillo que rodea esta pupila se pintaron finos rayos dorados y a continuación, en el anillo exterior, dividido en 7 segmentos de tamaño diferente, el pintor representó los 7 pecados capitales, todos ellos indicados por una inscripción. El Bosco incorporó aquí situaciones tomadas de la vida cotidiana y personas de distinta extracción social para transmitir su enseñanza moral, y todo ello observado por el ojo de Cristo y que todo lo ve. Pero, con independencia del mensaje que transmitía el pintor con su obra, el modo en que representa algunas de estas escenas, como la de la guía, la sitúa en los inicios de la pintura de género que tanta importancia va a adquirir después. En un lugar privilegiado determinado por la posición de las dos filacterias y la figura de Cristo, coloca el Bosco la ira, que ocupa parte del espacio que antes tenía la soberbia y la envidia como origen de todos los pecados, y que el artista representa como una riña provocada por la embriaguez en el exterior de una taberna. A continuación, en sentido contrario a la aguja del reloj, se representa la soberbia como una mujer que se acicala ante un espejo sostenido por un diablo. La lujuria muestra a dos parejas cortesanas recreándose bajo una tienda, amenizadas por un bufón. La asidia o pereza la personifica un hombre que duerme ante la chimenea en lugar de entregarse a la oración. La gula está protagonizada por una familia que come y bebe con avidez. Un magistrado aceptaba un soborno es el tema elegido para la avaricia, mientras que la envidia la encarga una pareja que desea ardientemente el halcón que exhibe ante ellos un hombre rico, al tiempo de dos perros se pelean por un hueso. En las esquinas de la mesa, otros 4 círculos más pequeños representan las postrimerías: muerte, juicio final, infierno y gloria. La escena de la muerte se asemeja a La muerte y el avaro de Washington, pero en este caso el protagonista se le está administrando la extrema unción y es el ángel que va a ganar la partida. El juicio final remite a la tradición de Roger van der Weyden, en la que se representa la resurrección de las almas saliendo de las tumbas. La gloria muestra a San Pedro acogiendo a estas almas de los bienaventurados en el cielo, representando como un edificio gótico con brillante fondo de oro. En el infierno, el Bosco da una versión más personal, con los pecadores recibiendo las penas que merecen. Debido a que la manera de Chopo no puede ser datada mediante cronología, no es posible establecer una datación precisa para esta obra. No obstante, su estilo y la indumentaria que relucen algunos de sus personajes, en particular los sombreros, confirman que debido a llevarse a cabo hacia 1505 o 1510, que pertenece por tanto a la única etapa de la actividad del Bosco, aunque la mayoría de los que rechazan la autoría del Bosco toman como un punto de partida el testimonio de Felipe de Guevara, que es en su comentario de la pintura redactada hacia 1560 y publicado por primera vez por Antonio Pons en 1788,
había dado a entender que la mesa era obra de un destacado discípulo del maestro sin dar su nombre, el testimonio es ambiguo y más que una posible conexión entre el discípulo y la obra del Prado, parece referirse al género de pintura al que ésta pertenece. Resulta difícil de creer que Felipe Guevara le dijera a Felipe II, aunque fuera de manera indirecta, a través de un libro inédito hasta 1788, y que la tabla por la que sentía tan gran estima no era de un bosco, y de hecho el monarca la seguía considerando como tal cuando le entregó al Escorial en 1574 y todo el tiempo que la tuvo en sus aposentos hasta su muerte. Más aún, en ese momento Felipe Guevara no distinguía ya los originales del Bosco de las copias, si juzgamos que consideraba de mano propia del maestro el ejemplar del carro de heno que sus herederos vendieron a Felipe II en 1570 y que hoy, gracias a la documentación técnica, sabemos que es una copia del original del Prado. El monarca entregó esta obra al Escorial en 1574, donde permanece en la actualidad. Para esta obra gótica puedo decir que la pigmentación me parece bien estructurada, los colores que son de tonalidades terracota y que sostiene una firmeza de mantener la difuminación, las luces y las sombras y sostener una calidad de realismo a, en cada uno de los trazos que realiza en cada fragmento de la obra. Me parece que también es importante la forma en la que interpone los tamaños con los que denomina los pecados capitales, dando prioridad uno más que otros y los detalles en cada sección. eh, esta obra ha sido analizada, procesada y tiene una conexión muy grande con lo católico, muy religiosa y respeta mucho la importancia en lo que hay entre el cielo y la tierra y lo muestra en una forma circular en la que el centro se encuentra Jesús, Hijo de Dios, que también está expecando, observando cómo los hombres se comportan en el mundo y es testigo de todos los pecados que el ser humano puede llegar a cometer. Y puedo decir que la pintura tiene una superficie poco casual para el estilo de la obra, el chopo, y es un material muy resistente y conserva de la mejor forma la obra.